Nicolás Maquiavelo. Él nació en 1469 y murió en 1527. Fue un filósofo político y escritor italiano, conocido principalmente por su obra El Príncipe en 1513, que digamos que ha sido considerado una de las obras más influyentes de la teoría política. Por otro lado, su pensamiento, que ha llegado a definirse como maquiavelismo, se caracteriza por una visión pragmática y a veces cínica del poder y la política. Ok, hablemos un poco sobre Thomas Hobbes, el cual nació el 5 de abril de 1588 en Westport, Inglaterra. Fue un influyente filósofo político y teórico del absolutismo. Este es conocido principalmente por su obra Leviatán, de 1651, donde este expone su teoría del contrato social y su visión del estado de naturaleza. Ahora, Hobbes estudió en la Universidad de Oxford y tras graduarse se convirtió en tutor de la familia Cavendish, lo que le permitió viajar por Europa y conocer a destacados científicos y filósofos de la época. El pensamiento político de Maquiavelo nos habla sobre la caracterización que tiene por el realismo, dando un entendimiento y llegando a enfocar la razón de Estado y dando esa separación entre la ética y la política. Maquiavelo también es muy criticado de su parte por el tema de la religión católica influenciado hacia la política, ya que llega a tener una visión diferente a la que debería ser, llegando así a estar inconforme y queriendo una separación entre la Iglesia y el mismo Estado. Ok, hablemos del pensamiento político de Hobbes. Como primero tenemos el estado de naturaleza. Hobbes lo describe como una condición de guerra de todos contra todos, donde la vida humana es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta. En este estado no hay leyes ni autoridad para mantener el orden. Ahora, como segundo, tenemos el contrato social. Para escapar de este estado de naturaleza, los individuos acuerdan ceder parte de su libertad a un soberano a cambio de seguridad y de orden. La soberanía absoluta. Hobbes defiende la necesidad de un poder absoluto para mantener la paz y evitar el caos. Aquí puede ser que el soberano, que puede ser un monarca o una asamblea, tiene autoridad total para hacer y asimismo hacer cumplir estas leyes. Ahora, continuamos con los derechos individuales. Aunque Hobbes aboga por un gobierno fuerte, también reconoce ciertos derechos naturales, como el derecho a la vida. Pero, sin embargo, estos derechos pueden ser limitados por el soberano para garantizar la seguridad colectiva. Ahora hablemos acerca de la filosofía política de Maquiavelo y de la influencia de esta en la configuración de los estados actuales. Maquiavelo dice que la fuerza alude al poder y por tanto el soberano debe hacer uso de la fuerza para mantenerse en el poder. También puede apoyarse de herramientas como instituciones, tropas nacionales, las guerras y las armas. Esto también podríamos verlo ejemplificado ya en el estado actual en cuanto a la facultad de legítima autodefensa de los estados, consagrada en la Carta de las Naciones Unidas. Esto prácticamente nos dice que los estados en caso de un ataque bélico pueden defenderse. Por otro lado, hablemos un poco acerca de dos conceptos muy importantes para Maquiavelo, que era la fortuna y la virtud. En este caso los explica a través de un ejemplo que también es válido actualmente. Por un lado dice que el soberano que llega al poder a través de la fortuna es aquel que recibe ayuda externa o ayuda de patrocinadores y que debe recompensar a sus leales. Por otro lado tenemos el soberano que llega a través del ejercicio de la virtud, a través de sus propios medios, pero en este caso debe recompensar a los tibios, estas personas que se mantienen neutrales pero que más adelante podrían representar un problema. Esto siempre recalcando la fuerza en mantener el poder. Hobbes nos dice que Leviatán nace como necesidad de un gobierno fuerte y autoritario para evitar el caos social. Esto lo podemos encontrar en estados contemporáneos en los cuales se enfocan en la seguridad, el orden y en la estabilidad que pasa por encima de las libertades individuales. Esta idea de los estados autoritarios lo podemos encontrar en gobiernos donde se encuentra el poder centralizado en pequeños grupos o en una persona en específico, como lo puede ser, un ejemplo, China o Rusia. En muchas democracias la política funciona como una esfera autónoma en la que los líderes toman decisiones representando a la sociedad buscando un fin colectivo, y esto lo han aceptado los ciudadanos por medio de un contrato social.
Que el poder y la política están conectados, la política es autónoma en el sentido de que organiza y regula el poder para fines colectivos. En cambio, a diferencia del uso privado del poder en una persona natural. El pensamiento hobbesiano es implementado también cuando están en situaciones de crisis, como lo pueden ser pandemias, guerras civiles o desastres naturales. Siempre se nota una inclinación hacia restaurar el orden por medio del Estado. La teoría de Hobbes sigue siendo aplicable en el Estado moderno cuando el Estado se justifica en utilizar su autoridad en situaciones para mantener la paz y el orden.